Ya. Entonces, esta auxiliar vamos a analizar algunas teorías interactuantes y vamos a determinar cómo son los vértices y algunas funciones de, ¿cómo se llama? Algunas secciones de scattering. Entonces, aquí arriba puse auxiliar 5, puse la fecha correcta. Y, espera, se me había olvidado poner mi pizarra. Mientras hago esto, le damos esto. Y puse una fórmula ahí, puse la fórmula de, no es la fórmula de exactamente de LSZ, pero es la versión en la que uno identifica ¿cierto? El scattering, ¿no? Aparece este T acá, la matriz de transferencia, no recuerdo el nombre, pero que claramente tiene que ver, de hecho, cuando uno lo relaciona a la matriz de scattering es como la identidad más I por T. Así que sabemos que en esa parte está la información y eso es lo que están viendo un poco en el capítulo 11, cuando hablan del diagrama de fase, de como invariante, o sea, el volumen invariante del espacio de fase, esas cosas. Así que esa es la fórmula, es bonita, aparece un 2pi, y la gracia es que este T, este I por T, lo podemos calcular con diagramas de Feynman. Tenemos formas de calcularlo, pero para eso, lo que uno tiene que hacer siempre es establecer las reglas de Feynman y un poco, porque uno aparece en propagador y cosas y todos esos tienen como los mismos factores asociados. Pero si queremos, ¿cómo se dice? Ver una interacción distinta que no sea hacia la 3 o hacia la 4. Por ejemplo, esta de acá que puse en la P1, que es una, se fijan, es un acompañamiento con unas derivadas. ¿Cómo se ve eso como en vértices? ¿Cuánto vale ese vértice? Porque eso me entrega un vértice en la teoría. Me gustaría saber cuánto vale para yo poder calcular la scattering. Eso lo queremos en el primer problema. En el segundo problema, vamos a redefinir una teoría libre, vamos a redefinir el campo y vamos a calcular en esta nueva versión del lagrangiano, vamos a calcular un proceso a nivel árbol. Eso quiere decir como sin loops. Y vamos a ver qué es lo que da. Y la P1 sirve mucho ya que se fijan, si ustedes ven al ojo, como que van a aparecer acorrimientos con derivadas debido a cambiar el campo, meterle una parte cuadrática. Y al final vamos a ver una cosa más directa, vamos a tener una interacción entre tres campos que son libres, son tres campos libres de distintas masas, y vamos a calcular la amplitud de scattering a nivel árbol de los siguientes procesos. Vamos a ver si son posibles y vamos a ver, en el caso de poder calcularlos, cuánto es lo que entregan. Bien, eso. Entonces, ojalá igual discutir acá harto y que hagan sus dudas. Yo tengo una forma de hacer las cosas, pero acá hay muchas cosas que uno hace al ojo, ya que como uno está haciendo diagramas, y son cálculos súper largos, si uno no hiciera los diagramas, uno tiene estas expansiones como elevado a n, elevado a p, y por eso un montón de combinaciones, los diagramas funcionan harto, pero uno tiene que trabajar harto con las manos para tratar de derivar reglas. Y uno quisiera como buscar una forma más directa de encontrar estas reglas sin tener que hacer tanto desarrollo. Así que vamos a ver cómo lo hacemos. Entonces, me faltaba abrir la pizarra. Deme un segundo. Y ahora sí. Me parece que sí. Ya. Entonces, lo primero que queremos hacer es que tenemos una teoría libre, ¿cierto? Tenemos una interacción que le pusimos G, medios, phi y una comento con las derivadas. Ya, entonces voy a hacerlo lo más formal posible, pero me gustaría que tratemos de adivinar cuánto vale el vértice asociado a este término de interacción. No sé si alguien quiere adentrarse, podríamos pensar
Por ejemplo, que en el caso de la interacción cúbica, que uno tiene esto, uno sabe que el factor asociado a este diagrama es I por G. Ahora, la diferencia es que acá aparecen unas derivadas. Entonces, no sé si alguien tiene una idea de qué es lo que va a ocurrir. ¿Alguien quiere tratar de adivinar? Salen momentums. Saldría momentum, ¿cierto? Pero ¿de qué forma? Entonces, acá hay un producto, así que quizás van a haber productos de dos momentum. Y esto, fíjense que como acá aparecen tres campos, también es un vértice de tres patas. El tiro vemos que vamos a tener algún especie de vértice de tres patas y vamos a tratar de ver qué factor es exactamente el que sale. Entonces, ¿qué otra cosa uno puede pensar? Pensemos que este factor, chuta, lo reto. Este factor de 3 factorial tiene que ver con que hay tres formas de armar los campos. Y acá aparece un 2 que tiene que ver con que uno puede hacer hay una simetría asociada también a estas derivadas. Entonces, por eso aparece el 2. Así que nos imaginamos que al final en el diagrama eso no va a aparecer y otra cosa va a haber. Entonces, lo primero que voy a hacer como para tratar de adivinar es que voy a pensar en los campos como una expansión en operadores de subida y bajada. Entonces, recordemos que uno tenía esta expansión, AP, E a la IPX, más AP E a la menos IPX. Este es como el argumento que da el Schwartz, de hecho, cuando uno tiene complementos con derivadas. Si uno está creando partículas, entonces, cuando uno crea una partícula, aparece este factor, y al derivar, ¿cierto? Al tener una derivada de mu, esto me va a botar un menos i p mu. Así que puede ser que el acoplamiento tiene la pinta de tener una especie de momentum, tiene un i ahí. Así que si uno tiene, por ejemplo, K1, K2, K3, todos entrando al vértice, ya uno calcula los vértices con todos los momentum entrando, posiblemente esto tendrá que ver, vamos a ver acá arriba, tenemos es un G medios y todos los campos, posiblemente esto tenga que ser algo como I, G, vamos a tener un IP, perdón, voy a poner K3 acá, K1, estos son cuadrivector, se voy a poner un producto punto, K2, y acá menos 1 al cuadrado. Algo así debería quedar. Sí, pero esto no está muy bien en todo caso porque el problema de esto es que como son el mismo campo, no debería haber una preferencia entre cuál es K1, K2, podría ser K3, y acá no aparece, entonces lo más general es que uno tendría que sumar acá todos los factores, ¿cierto? K1, K2, K2, K3, más, ¿cómo se dice? K1, K3. Entonces, donde este producto de acá significa, ¿cierto? K1 mu, K2 mu. Entonces, eso es como la idea de lo que va a ser el diagrama. Vamos a ver cómo, porque esto es súper con las manos, estamos tratando de adivinar al final. Entonces vamos a ver cómo lo obtenemos. Y para eso lo que voy a hacer es que voy a tratar de calcular el proceso de scattering. Entonces voy a considerar un proceso en que hay tres partículas entrantes. Entonces tenemos una partícula 1, un montón K1, partícula 2, aquí está el vértice, y una partícula que también, voy a ponerle que entra también. Como por temas de cálculo. Después, si sale o no, simplemente va a significar cambiarle el signo al K. Ya, entonces, aquí uno lo que tendría que hacer es aplicar la fórmula LGZ. ¿Sí? Sabemos que esto acá va a ser y a la 3, tenemos integrales de x1 hasta de x3, van a aparecer unos factores exponenciales, ¿no? A ver dónde tengo claro, unos factores exponenciales de i a la k1, x1, por acá aparece el
K1 semi cuadrado. Aparece el operador de Klein-Gordon, bla, 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 y al final aparece el producto ordenado de los campos. Entonces vamos a tener acá phi de x1, phi de x3, 0. Entonces este es el proceso que voy a calcular. Ahora lo que nos interesa al final va a ser calcular esto de acá. Y sabemos cómo hacerlo, sabemos que eso lo calculamos con la función, la transición del vacío, el z, el funcional. Entonces uno tenía que, por ejemplo, voy a ponerle, en vez de x1, voy a poner un subíndice 1, pensando que está evaluado en x1. 2 y 3. Vemos que esto acá es algo así como 1 sobre i, delta a j1, j2, de z. J en j igual 0. Nosotros sabemos eso. ¿Y z qué es? Bueno, z es el z. En nuestra versión lo que nos importa, vamos a tener acá la exponencial de i, el Lagrangiano de interacción, ¿cierto? El Lagrangiano 1 le voy a poner. Evaluado en 1 sobre i de j, integrado por el z0 de j. Ya, bueno, haciéndolo como al ojo, quizás me quedo con alguna fórmula, pero esta es más o menos lo que aparece. Ya, ¿cuál es el problema acá? Más que el problema, la dificultad es que cuando yo aplico esto acá y veo mi Lagrangiano, el que estoy estudiando, aparecen estas derivadas acá. Entonces, no sé bien cómo trabajar con esas derivadas. Yo sé cómo trabajarlas en el espacio momentum, así que sería bueno tener una expresión de esto que no trabajáramos con la posición, sino que trabajásemos con el momentum. Así que el primer resultado que quiero obtener es LSZ, pero en espacio momentum. ¿Esto lo obtuvieron en clase en algún momento o no? No. No, ya, entonces algo no. Y para hacer eso, pues procedamos. Entonces, vamos a tener acá, voy a hacerlo general. Entonces, el caso general tenemos n partículas que entran, n que salen, tenemos acá de x1, tenemos acá la exponencial y k1, x1. Acá tengo el operador de Klein-Gordon, voy a ponerlo así. Ese operador de Klein-Gordon significa el menos d cuadrado más m cuadrado, para ahorrar notación. Boom, 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 empiezan las partículas que salen, ¿sí? Todos los primas. K1', X1', Klein-Gordon, esto voy a ponerle 1 y acá 1'. Y todo esto aplicado sobre, y no voy a agarrar notación acá, 1 hasta phi 1', ya. Entonces, para continuar, voy a expandir los campos en momentum. Recuerden que los campos que aparecen acá no cumplen la ecuación de Klein-Gordon, así que no tienen una expansión como en operadores de subida y bajada, ya que esta expansión de acá arriba es para campos que cumplen Klein-Gordon. Recuerden que acá esta es una integral de 3p. 2pi elevado a 3, 2 omega p, y que acá p está on shell. Así que, pero acá los campos que aparecen no están necesariamente on shell, así que, de hecho, estos campos uno los puede expresar en Fourier igual, pero uno tiene que hacer un Fourier 4-dimensional. Entonces, vamos a ponerle así, acá. 2pi elevado a 4, y acá aparece, aquí aparece la transformación de Fourier, K por E a la I. ¿Estoy bien? Sí, sí, sí. Y K a X1. Bien. Entonces vamos a aplicar esa versión acá arriba. Y Bien, bueno, Nico, dime. todo un favor. Sé que va a sonar muy raro casi, pero ¿puedo ir un poquitito más despacio? Solo un poquitito.
Sí, sí. Como que Ya, pero hasta ahora está todo bien. ahí. ¿O alguna- Sí, no, al- sí, es más que nada que vaya un poquito más despacio nomás. Ya, Pero hasta ahora voy entendiendo, pero más despacio. ya. Por si queda alguna duda, dime para volver. Que está como que hay una parte acá del auxiliar que es muy, muy matraquera y después se vuelve más como tranqui. Pero esta parte es muy matraquera. Ya, entonces esto de acá lo voy a insertar en la fórmula de LSZ. Entonces, ¿qué es lo que nos va a quedar? Bueno, vamos a tener, voy a sacar, van a aparecer muchas integrales. ¿Qué tipo de integrales? Bueno, por cada uno de los campos que aparece acá, ¿cierto? Vamos a tener una integral de este tipo. Así que, bueno, pongamos acá, lo voy a poner de esta forma, de 4a sobre 2pi elevado a 4. Y esta voy a hacer una anotación. Esto de acá lo voy a escribir como integral de Ka. Entonces, cada vez que uno vea una integral que dice Ka, me refiero a d4 Ka dividido en 2pi a la 4. ¿Ok? Y cuando escriba integral de x, esto va a significar la integral de 4x. ¿Ok? Voy a usar eso para ahorrarme que escribir muchas cosas. Entonces acá vamos a tener altas integrales. Todas estas vienen de la integración de los campos de acá. Entonces, perdón, acá yo en verdad había puesto más campos hacia afuera, pero hay muchos campos, ¿cierto? Y por cada uno va a aparecer una de estas integrales de K, y también tenemos las integrales que iban en X. Tenemos la integral de X1, tenemos hasta la integral de X1', y tenemos más integrales aún, como según por cada campo. Y ahora voy a escribir los factores que aparecían acá abajo. Todo eso, no, sin el X mejor. Tenemos las exponenciales, por un lado. Entonces, estas son las exponenciales originales, las ondas planas que aparecían en la fórmula del SZ, y aparecen por cada una de estas, como cada campo también tiene una exponencial que viene de su expansión en Fourier. Me refiero a este término de acá. También va a aparecer aquí una exponencial, voy a ponerla en verde para recordar el origen, de i a la ka y en x1. Vamos a tener eso. Y esto se va a repetir para todos estos factores. Pero, bueno, en verdad estoy adelantando un poco, ya que esto está en el campo, y sobre el campo actúa Klein Gordon, así que yo acá debería poner, en verdad, esto. Klein Gordon en el 1. Y voy a tener esto repetido para cada uno. De hecho, vamos a llegar acá hasta después vienen las partículas que entran. Entonces, 1', x1', tenemos acá el Klein Gordon 1', Klein Gordon, y también tenemos la expansión en Fourier de estos campos, etcétera, etcétera, etcétera. Y abajo, lo último que nos queda va a ser, de nuevo, una función como este función ordenada, este producto ordenado, pero ahora en el espacio de Fourier. K', etcétera, etcétera. Bien. Entonces, esta es la fórmula. Ya, lo que podemos hacer ahora es que si actuamos Klein Gordon sobre la exponencial, eso nos va a botar un factor Ka cuadrado más m cuadrado, ¿cierto? Y nos fijamos que además de eso, entonces todo este término, básicamente, entonces, a ver, voy a poner otro color. Todo este término corresponde a eso de ahí. Y entonces el término completo que aparece acá va a ser Ka cuadrado más m cuadrado por la exponencial de i a la K1 menos más K por X1. Y eso va a aparecer
para todas las partículas que entran, y en el caso de las partículas que salen, va a aparecer algo parecido, va a ser un A' cuadrado más M cuadrado, E a la I, pero acá va a haber un cambio de signo, vamos a tener KA' menos K1 por X1'. Y ahora podemos integrar, como tenemos las integrales en X, podemos integrar todas estas exponenciales y nos van a tirar unos factores de 2pi a la 4, ¿cierto? Al integrar en X. Entonces, escribo acá, integramos en X. En X1, X1', y así. Y nos van a botar factores tipo 2pi a la 4 por una delta de Ka, por ejemplo, más K1 así. Vamos a tener esto para las partículas entrantes, ¿cierto? Entrantes. Y las partículas que salen, va a aparecer un factor que es distinto en este signo nomás. Va a ser K' menos K1. Bien. Entonces vamos a tener eso. Y esto nos va a permitir que las integrales en K, vamos a usar la delta para eliminarlas. Y eso va a significar que, bueno, lo único que depende de K son estos K que aparecen acá y los que aparecen en los campos. Así que me van a creer, deberían creerme, no debería ser tan raro que... Espérate, ¿que eliminaban las deltas? Disculpa, que eso lo dijiste un poquito rápido. Ya, bueno, aparecen las deltas, ¿cierto? Al integrar en X, y después yo integro en K nomás. Sí. Y al integrar en K voy a cambiar, entonces de acá me sale una delta, esta delta va a afectar, déjame pensar, este factor y este factor de acá. ¿Sí? Al integrar. Ya te cacho. Entonces vamos a reemplazar todo eso. Los 2pi que vienen de la integral de K, ¿cierto? Acá aparece, en esta parte de aquí, tenemos que aparece un 2pi elevado a 4 en la medida de K. Y eso se va a eliminar ya que con estos 2pi elevado a 4 de las deltas. Por lo tanto, al final no va a haber ninguna integral acá. Y lo que va a quedar va a ser, bueno, todavía esto de acá. Y vamos a tener aquí K1 más M cuadrado, punto, punto, punto. Esas son partículas que entran, después vienen las partículas que salen, todas las que salgan, y finalmente todo eso multiplicado por este producto ordenado. Y fijémonos que acá primero ponemos las partículas que entran, pero acá tenemos Ka más K1, o sea que el factor que aparece enfrente a este va a ser menos K1, y para las partículas que entran va a ser el K1', y así. Entonces, esta de acá es la fórmula de LSZ en espacio K, espacio momento, o espacio Fourier, del Fourier, y nos va a ser útil ahora para hacer los cálculos. Pero tengo una pregunta igual, es que, ¿cómo calculamos esto? Ya que nosotros sabemos calcular cuando están en posición, pero no sabemos cómo calcular cuando están en momentum. Así que voy a trabajar un poco esa fórmula para ver qué es lo que pasa. Voy a trabajar con color azul, o celeste, no sé qué color es en verdad. Entonces, pensemos que tenemos algo de esa forma, menos K1 y va a todos los campos para allá. Entonces, ¿cómo yo mataqueo esto de acá? Bueno, esto de aquí es cierto, yo puedo escribir de vuelta esto de acá en su forma como en exposición. Entonces, eso ahí lo escribo en posición. Entonces, yo sé que eso en espacio de posición es d a la 4 x con el x1, phi de x1 por e a la i k1 x1. Y generalmente acá aparecía un signo menos, pero como estamos viendo en menos K1, el signo menos desaparece de esta parte de acá arriba. Bien. Entonces vamos a ingresar eso en esta fórmula, de modo que
la fórmula nos va a quedar igual a... Para cada campo nos van a aparecer este tipo de integrales. Vamos a tener esto así y vamos a aparecer la I, K1, X1. Claro, muchos puntos. Y acá aparece, bueno, ahora sí aparece lo que sabemos calcular, que es X1, etcétera, etcétera. Y ahora, esto de acá, lo escribimos como 1 sobre I de las derivadas respecto a J en X1, etcétera, del Z J en J0. Entonces tenemos eso. Ahora acá todos los puntos representan todas las exponenciales que no escribí de todos los campos que hay. Y lo que hacemos es que vamos a agrupar las cosas, entonces en general voy a escribirlo así, E a la I, K1, X1, 1 sobre I, D a dj, X1. Se imaginan que el siguiente, tenemos muchos más, tenemos también las partículas que salen, por ejemplo, acá va a quedar con un menos, 1 prima, delta, 1 sobre I, J, X1 prima, y bla bla, todo está actuando sobre Z en J igual 0. Y acá es cuando yo voy a definir esto de acá, lo voy a definir como delta 1 sobre I, delta a delta J de K1. Voy a hacer esa definición. Y finalmente voy a saber cómo, ahora sí sé cómo calcular la función correlación, si hago esa identificación, de que junto todo y acá voy a escribir más cosas para que quede más claro. Entonces teníamos menos K1, boom, boom, tenemos acá K1 prima, y esto va a ser un 1 sobre I, por cada partícula que entra, ¿cierto? Vamos a tener un J de K1, y por cada partícula que sale, vamos a tener un J de K1 menos K1 prima. Y esto actuando sobre Z. Y evaluando en J igual a 0. Entonces esta es la forma que uno va a calcular estas cosas. Y acá, importante el signo. Importa el signo. ¿Todo bien hasta acá? Sí, parece que sí. Sí, todo bien. Ya, entonces encontramos esto y... Bien, entonces vamos a poder calcular. Ahora, fíjense que acá aparece un phi a la de menos k y acá aparece la derivada respecto a jk. ¿Por qué eso tiene sentido? Es porque recuerden que el z0, entonces recordar que el z0, j, en una de todas sus versiones que existen, esto lo podríamos escribir como exponencial de i medios menos phi k cuadrado más m cuadrado, algo así. Menos k más jk, o sea, phi de menos k más j menos k y k. Entonces fíjense que tiene sentido que cuando derivemos respecto a algo positivo nos entregue el phi negativo. Entonces, digamos, por eso aparece ese signo como un poco distinto. Pero nada terrible. Ya, y otra cosa es que la derivada funcional ahora no funciona, no es igual, esta derivada en k. Aparece otro factor. Entonces, por ejemplo, si yo quiero calcular la derivada funcional de j, de k, digamos, debido a la derivada funcional de p, no estoy seguro cómo funciona la derivada funcional en este espacio, así que hacemos las cosas al espacio de posición. Entonces, por un lado, nosotros definimos esta derivada funcional de esta forma. Pusimos i a la px derivada respecto a x. Así fue como la bautizamos. Aquí está acá fue donde hicimos ese paso.
Y después vamos a escribir el campo JK en espacio de oposición también. Y eso lo escribimos, acá de ellos otra letra, perdón. I. Acá JI de E a la menos I KI. Entonces, si aplico ahora esta sobre eso, ¿cierto? Nos va a dar una delta de X menos Y. Y puedo integrar alguna de las variables. Entonces, integro en Y, por ejemplo. Y me va a quedar E a la I PX por E a la menos I KX, que es igual a 2pi a la 4 por la delta de P menos K. Entonces, estas derivadas funcionales tienen un factor adicional de 2pi elevado a 4. Eso va a ser importante. Yo estuve mucho rato peleando porque tenía muchos 2pi elevado a 12, no sé, y no sabía cómo matarlos y tenían que ver con este factor. Así que por eso lo muestro aquí. Ya, entonces con esto creo que ya estamos para tratar de ver cómo derivar vértices, en verdad, más que para el vértice en particular, cómo derivamos un vértice en general, para cualquier teoría que interactúa. Entonces, voy a ir a LSZ. Y no lo voy a hacer para nuestro caso, voy a hacerlo para el caso que ya conocemos, porque quiero ver si esto coincide con algo que ya conocemos. Y por ejemplo, para la interacción que era G sobre 3 factorial de phi a la 3, ¿cierto? Entonces la acción como interacción, de hecho, I por la acción interacción, que es como lo que aparece en el funcional, va a ser esta integral de X acá, phi a la 3. O lo vamos a expandir en el espacio de momentum. Entonces, si expandimos el momentum, tenemos X acá, vamos a tener 3 campos. Son 3 campos, así que tenemos un K1, K2 y un K3 acá. Y aparecen acá phi1, phi2, phi3. Cada uno con sus factores exponenciales, que están todos factorizados, de hecho. K1 más K2 más K3. Y una vez que yo integro en X, esto me tira un IG, me tira un 2pi elevado a 4. Y tengo acá la integral de K1, K2 y K3 con una delta K1 más K2 más K3 de los 3 campos, 1 y 2 y 3. Entonces veamos si con esto podemos tratar de derivar cómo son las reglas. Y en este caso, fíjense que aparece esta delta que nos habla un poco de que el momentum se conserva. Algo bastante bueno. Entonces en el diagrama el momentum se conserva. Ya, pues. ¿Y qué es lo que voy a calcular en este caso? Vamos a calcular 0. Si queremos calcular el vértice son 3 cosas, ¿cierto? Estos 3 que entran, K1, K2 y K3, pongamos. Son distintos los que están acá. Voy a ponerle P. P1, P2 y P3. Entonces, en el SZ, lo que voy a necesitar eventualmente es calcular esta función. Son 3 partículas que entran. Entonces voy a tener menos P1, menos P2 y menos P3. Ya. Entonces, ahora calculamos eso y eso ya vimos que la fórmula para hacer eso era con las derivadas funcionales, ¿cierto? Pero ahora nuestras derivadas en el espacio de momentum. P1, 1 sobre I. P2, 1 sobre I, delta. P3. Y acá aparece el Z, J. Y vamos a hacerlo al menor orden posible. Entonces tenemos que pensar cuáles son, para el menor orden posible, este Z es ¿cierto? Uno tenía acá la exponencial de, ¿cómo se llama? De la integral y de Lagrangiano de interacción, evaluado en las derivadas funcionales,
una cosa de ese estilo, por el Z0, donde el Z0 tenía como el tema de los propagadores. Y esto de acá, en el fondo, uno lo podía escribir como una expansión, una sumatoria de vértices, propagadores. ¿Cómo era esto? Aparece perdón, un 1 sobre B factorial y integral de la región de interacción, delta J, y acá esto elevado a B por 1 sobre B, y acá aparecía este integral y medios, integral de... Voy a escribirlo en espacio momentum, no sé si se acuerdan que esto no lo podía escribir de esta forma. ¿Sí? No sé si recuerdan que uno podía escribirlo de esa manera. ¿Sí? ¿O hay problemas con eso o lo reconocen? Por ahora bien. Ya. Y esto elevado a P. Ahora, esto de aquí, como nos interesa este vértice de acá, ahí vamos a ver el orden más bajo, es decir, vamos a considerar el vértice igual 1 y vamos a considerar que hay 3 propagadores. Ese va a ser el caso que vamos a considerar. Y bueno, acá queda un factor un poco feo. Entonces, esto acá lo estoy haciendo como de 1 sobre I. Entonces, como digo, lo voy a hacer mucho con las manos porque las matracas son intensas un poco. Y aquí debería poner G medios, 2pi a la 4, una integral en K1, K2, K3, de la delta, K1, K2, K3. Y acá aparecían los 3 campos. Pero recordemos que los filos estamos cambiando. Los filos ahora son 1 sobre I delta de delta J. Sería menos K1, 1 sobre I delta J menos K3. Recuerden que estoy haciendo acá, estoy escribiendo este lagrangiano de acá, y los campos los estoy cambiando por las derivadas funcionales correspondientes, y recuerden que para tener para que nos aparezca un X, un K, necesitamos derivar respecto al J con menos K. Por eso aparecen con menos ahí. Y eso aparece multiplicando la expresión, tenemos, no sé, JK, J menos K, de K cuadrado más M cuadrado. Voy a omitir el término que, ¿cómo se llama? Aquí era un factorial de Carbonio. Ya. Uf. Bien. En fin, entonces, este es el caso del campo que uno ya conoce y queremos ver cómo se derivan al final las reglas de nuevo. Y fíjense que aquí las derivadas actúan casi todas sobre esto, de distintas formas, y todas las formas que uno lo puede actuar, elegir el JK, el J menos K, uno tiene aparecen muchos factoriales metidos ahí que nos ayudan a eliminar ese asunto, ¿cierto? Entonces, si escribo acá esto P1 sobre I delta J P3, claro que acá el 1 sobre 3 factorial, y acá van a quedar muchos diagramas, ¿cierto? Con J, ¿cómo se llama? K1 quizá, J, K2, J, K3.
Eh, y esto de acá, ¿cómo sería? Dividido en factores, K1 cuadrado más M cuadrado, K1, K3 cuadrado más M cuadrado. Esto Porque ya estáis como calculando la... Ah, no, todavía no. ¿No estáis estoy como, calculando nada todavía? estoy como aplicando las derivadas funcionales de acá sobre esto de acá. Ah, ya, perfecto. Ya. ¿Sí? Entonces estoy eligiendo, es una forma en particular, tú sabes que hay muchas combinaciones equivalentes a esto, y todas esas combinaciones equivalentes eliminan factores, entonces hay un medio que se va porque uno elige dos propagadores iguales y hay un factor de 3 factorial que uno elimina, porque uno puede elegir los propagadores, elegirlos de 3 factorial de formas distintas, como, ¿cómo se llama? Emparejarlos con una fuente. Entonces uno llega a algo de este estilo y una vez uno... y me falta un G acá. Falta G. Y me falta un I también. Me falta el I que viene de la interacción original. Y al final, cuando uno vuelve a aplicar esto sobre esto, el mismo asunto, se va al 3 factorial y nos termina quedando acá algo así como G, I por I, por K1 de K1 cuadrado más M cuadrado, bum, bum, K3 cuadrado más M cuadrado. Y ahí todos los factores se van por términos de simetría. El análisis está bien hecho. No sé si el Cernicki está tan bien hecho, pero al menos da las pistas como uno tiene que pensarlo. Y no quiero perder tanto tiempo en eso. Espero que se entienda acá más o menos cómo va esto. Y una vez yo aplico esto en la fórmula de LSZ, entonces si pongo esto en LSZ, esto de aquí nos queda, entonces, recuerden que teníamos, me faltan unos i, sí, me faltan estos i de acá, entonces queda dividido en i elevado a 3. Entonces en LSZ tenemos un i elevado a la cantidad de partículas que entran, que son 3. Aparecen todos estos factores, recordemos que estamos trabajando en el espacio-momento, entonces la fórmula de LSZ toma esta forma. Y ahora aparece el propagador, o sea, el producto ordenado, que ya lo calculamos. Está ahí arriba, ¿cierto? K1 cuadrado más M cuadrado, K3 cuadrado más M cuadrado. Y fin. Si se dan cuenta que acá uno llega al IG, y si esto, creo que me falta un 2pi elevado a 4 por ahí. Sí, acá está. Este de aquí me falta. No lo arrastré hacia abajo. Un 2pi elevado a 4. Y me falta una delta, tampoco se me olvidó arrastrar esta delta de acá. Pero tampoco la arrastré hacia abajo. También importante. Debía haber cambiado por P todos los K, pero espero que se entienda que son muchos pasos, no quiero como escribirlos todos. Pero estos K son los 3 originales. Después de integrar muchas cosas, se van cambiando. Y finalmente, si uno reintegra como todas las cosas, la sumatoria de los K, voy a ponerla ahí, uno llega a la fórmula, que es I por 2, 2i a la 3 por la suma delta de los KI por G. Y yo sé que esto de acá es igual a 2pi a la 3, puse, es 2pi a la 4. Y acá esta fórmula, como por definición, digamos, es igual a 2pi a la 4 por la delta, la suma de los K, de hecho, por I por tau. Entonces sabemos que en I por tau, el diagrama de phi a la 3 aporta con un factor I por G. El vértice. Este vértice, en el fondo, está aportando con ese factor. Ya. Entonces, esta es la forma de derivar el resultado usando el espacio de momentum. Creo que más o menos, es un poco más transparente que hacerlo en espacio de posición.
Y ahora, bueno, acá no nos importaba eso. De hecho, nosotros queríamos estudiar otra cosa. Nosotros queríamos estudiar qué es lo que pasaba cuando uno tenía una interacción que no era así, sino que era G medios phi de mu phi de mu phi. Ahora, lo mejor será que escribamos esto en espacio de momentum. Entonces, voy a hacerlo súper rápido. Esto va a ser integral yo no tengo K1, K2 y K3. Y aquí va a aparecer, ¿cómo se dice? Primero un menos K2.K3, digamos. Phi1, Phi2, Phi3. Ya, entonces este va a ser lo que va a aparecer en la más arriba. Esto es lo que va a aparecer en la fórmula de aquí, ¿cierto? Entonces, los cambios que uno tiene que hacer básicamente van a entrar en meter esto correctamente ahí. Y no sé si me creen que después de hacer esos cálculos, lo único que va a cambiar en el fondo es que van a quedar estas combinaciones, estos menos K2, K3, van a aparecer en... Esto antes era un 1 y es por lo que acá aparecía un 3, pero ahora esas combinaciones ya no aparecen, ya no son únicas y vamos a tener como combinaciones que no son equivalentes que tienen que ver con ese factor K2.K3. Entonces, si uno hace todo este proceso acá arriba, uno se fija que la única parte que cambia va a ser al final acá, donde uno hace estas derivadas. Entonces, al aplicar las derivadas vamos a tener como todas las combinaciones posibles. Y lo que nos va a quedar, no sé aquí bien con las manos, es que lo que Oye, aporta... Nico, ahí ese K2.K3, perdón, ¿Sí? ¿Sí? ya, ahora sí, que creo que tenía delay. Ese menos K2.K3 sería como K2 mu por K sub 3 mu, una cosa así, ¿cierto? Sí, tienen un mu ahí. Sí, Es un producto como de Lorentz, digamos. sí. Entonces, no voy a usar tab, voy a usar ahí. Entonces, el factor que tiene que aparecer acá va a ser un menos I por G, que es el mismo que aparecía antes, pero ahora vamos a tener estas combinaciones K2, K3, más K3, K1, más K1, K2. Va a aparecer eso ahí. Y eso también productos de Lorentz. Sí, todos estos son productos de Lorentz. Bien. Y hay una forma un poco más elegante de escribir esto, pero mi pregunta es que ¿se compran este resultado? ¿Cómo que llega acá? Sí, Que en el caso que esto no hubiese sido como, si no hubieran habido derivadas, esto acá hubiese sido un 3, que se hubiera eliminado con un 3 que quedaba de acá porque hay un 2 factorial, ¿cierto? O sea, hay un 3 factorial antes, entonces ese término se va, en el caso que no hay derivada. Así que acá está transparente cómo se va del 3 factorial, cómo desaparece el 3, y ya un 2 que se va de otra forma. Ya, pues eso es. Y recordemos que esto de acá, en la fórmula, viene acompañado de una delta. Así que sabemos que K1 más K2 más K3 es igual a 0. Y esto es mu con mu, ¿cierto? Así que si tomamos la norma de esto, si le damos al cuadrado en el fondo, que elevar al cuadrado es multiplicar por sí mismo, nos va a quedar K1 cuadrado más K2 al cuadrado más K3 al cuadrado más 2 K1, K2 más K2, K3 más K3, K1. Va a quedar eso de ahí. Así que usando esto de acá, podemos escribir la expresión de arriba un poco más amigable. Entonces queda que I, esto de acá va a ser I por G medios K1 cuadrado más K2 cuadrado más K3 al cuadrado. Ya, y es esto de acá. Ya. Bien.
Eso es el resultado. Y ven que hubo un cambio de signo ahí, pero todo sigue igual. Y para antes de terminar este problema, entonces, arriba hubo todo un proceso, pero yo encontré en unos apuntes un método que nos sirve para calcular estos factores de vértice. Entonces, básicamente toda la magia ocurrió acá, cuando hicimos este traspaso un poco al espacio momentum, como que no, como que acá ya veíamos un poco el resultado. Sabíamos que este 2 de acá, por ejemplo, se iba a eliminar porque iban a aparecer estas combinaciones K2 y K3 son arbitrarias. Entonces tenía que haber un 2 debido a esas combinaciones. Y hay una fórmula que encontré que nos dice que el valor de un vértice, el factor asociado a un vértice, tiene esta forma. Uno la puede calcular de esta forma. Estoy comiendo la fórmula que encontré, ¿no? Delta está phi J por Lagrangiano interacción. Esta es la fórmula que se cumple. Según yo, le falta un 2pi a la 4 por ahí que elimine, pero claro, sería bueno, quizás ustedes guarden esto, pruébenla para los casos que hay, que conocen, pruébenla también para este caso de acá, y vean qué aparece. Sería bueno intentar eso. Ya, entonces, esta es una forma de calcular vértices al ojo, siempre se puede hacer al ojo también. Pero yo tenía la duda cómo serían las derivadas y haciendo todo esto nos fijamos que iban a aparecer esas combinaciones, aparece un signo menos y al final arreglamos todo. ¿Hay dudas? No. Ya. Y entonces ahora sí vamos a seguir con el siguiente problema y no lo voy a ver, yo lo recuerdo perfectamente. Y el siguiente problema es este, tenemos el lagrangiano usual, voy a decir así. ¿Sí? ¿Le suena conocido este lagrangiano? Y vamos a hacer la siguiente redefinición. Phi lo vamos a cambiar por phi más lambda phi cuadrado. Bien, esto nos da un nuevo lagrangiano. ¿Qué lagrangiano nos va a dar? Bueno, de esto de acá vemos que phi cuadrado va a pasar a ser phi cuadrado más 2 lambda phi a la 3 más lambda cuadrado phi a la 4. Y vemos que, por ejemplo, la derivada de phi pasa a ser la derivada de phi más 2 lambda phi por de mu phi, ¿cierto? Y por lo tanto, el delta phi al cuadrado pasa a ser de phi al cuadrado o más 2 lambda phi de mu phi más 4 lambda cuadrado phi cuadrado de mu phi de mu phi. Uf, ya. Y hagamos estos reemplazos en el lagrangiano y bueno, nuestro lagrangiano original cambia un poco harto. Y ¿cuál es la expresión que nos da? Entonces voy a escribirlo rápidamente. Esto queda un medio phi al cuadrado menos un medio m por phi al cuadrado. Y voy a empezar aquí los términos nuevos que aparecen. Tenemos este menos 2 lambda phi de mu phi de mu phi. Tenemos este menos 2 lambda cuadrado phi cuadrado de mu phi de mu phi. Y tenemos este término lambda m cuadrado a la 3 y tenemos este menos lambda cuadrado m cuadrado medios phi a la cuarta. Oye, Nico, ¿Sí? el primer 2 no va sin ese menos 2, con menos 1 nomás. El primer 2, ¿ese de dónde viene? Ah, creo que sí, se va por el un medio, ¿no? Sí. El un medio. Sí, me parece que sí, a ver, no es que me haya equivocado.
¿De dónde viene ese 2? Me- es que acá está mal, puesto un 4. Son 4. Ahí está Epic. Sí, es porque era el doble de este. Era el doble de ese. Ahí sí. Estoy llevando al cuadrado, ustedes pueden hacer los cálculos, lo hice demasiado rápido, pero bueno, en fin, una vez ustedes hacen toda esta matraca, llegan a esto de aquí. Y vemos entonces que esto es la misma teoría libre de antes, ¿cierto? Acá aparece teoría libre, pero tenemos este nuevo término de interacción que nos da, obviamente nos da interacción y queremos ver qué es lo que pasa con ellas. Así que lo primero va a ser tratar de determinar cuáles son los vértices asociados, el valor de los vértices, y después calcular y después vamos a calcular cómo se ve el proceso Fifi a Fifi. Pero antes de eso, me gustaría que ustedes trataran de... Porque acá hay interacciones, ¿cierto? Vamos a calcular esto con las interacciones. Pero ¿cuánto debería dar esto? ¿Cuánto debería dar este proceso? ¿Cuánto creen que debe dar? No, si originalmente en la teoría libre, cuánto da este proceso? En la teoría libre no hay scattering, así que esto debería Cero. dar 0. Debería dar 0. ¿Dará 0? Vamos a ver, porque bueno, esa es la idea un poco del problema. Así que antes de calcularlo, damos de adivinanza 0, veamos qué es lo que pasa. Y vemos que acá hay muchos términos, así que vamos a tratar de dividirlo en dos partes. Nos fijamos, por ejemplo, que este de acá nos da un vértice de 4 patas, ya que tenemos un phi elevado a 4. Acá también tenemos un vértice de 4 patas, ya que tenemos 4 campos. 1, 2, 3, 4. Y acá tenemos de nuevo uno de 3. Entonces acá tenemos de 3, de 4, de 3 y de 4. Y vamos viendo los factores que tienen asociados. Entonces, por ejemplo, el término que es menos 2 lambda phi de mu phi. Este lo vimos recién. Esto tiene que ser algo muy parecido a lo que vimos antes, ¿cierto? La única diferencia es que en vez de haber un g sobre 2, tenemos un menos 2 lambda. ¿Sí? Ah, ah, bueno, nada que hacer. En la fórmula, veamos como que fue lo que obtuvimos antes. Teníamos que, para el caso que era g medios algo, quedaba g medios por los momentum al cuadrado. Así que esto de acá tiene que ser, no puede ser otra cosa que menos 2 lambda por k1 cuadrado más k2 al cuadrado. Aquí voy a ponerle en vez de eso, es lo que le asocio. Más k3 al cuadrado. Con un i, falta un i acá. Menos i. Bien, está bien eso, ¿cierto? Se lo... No Sí. le... Ya. El siguiente término que vamos a analizar va a ser menos 2 lambda cuadrado. Falta un m ¿No cuadrado tendría acá, que ser ¿no? solo lambda cuadrado de casualidad? Porque g vale menos 2 lambda. ¿Cómo, ¿O perdón? estoy perdido? Que no tendría en el término de scattering tendría que ser menos i lambda solamente porque g Ah, es menos es 2 que en lambda. verdad fíjate que lo que aparece acá arriba es G medio, ¿cierto? Eso tiene que ver con que en el lagrangiano es un G porque el primer resultado que obtuvimos fue este de acá, IG. Ajá. Y después apareció ese medios ahí. Pero recuerda que la interacción original tenía un medio acá. ¿Sí? Acá tenía G medios.
Ah, ya. Ok, Entonces estamos conservando ese factor para al final. exacto. Sí. Ya, eso, el siguiente término que vamos a ver va a ser el otro complemento con derivada, y esto de acá me parece que era menos 2 lambda cuadrado, phi cuadrado de mu phi. Ya, este no es igual al de antes, no es igual, pero algo parecido tiene que tener. Lo único extra es que acá hay una simetría asociada a este de acá, así que vamos a tener un factor de simetría que multiplicar, ¿cierto? Ah, así que por un lado, entonces pensemos que si vamos atrás, y no en este resultado, sino que si pensamos en este de acá, esto pasa cuando uno tenía derivada, entonces por cada derivada vamos a tener este tipo de combinaciones. Y acá tenemos 4 campos, así que lo que va a pasar es que vamos a tener una combinación de K2 por K3, K3 por K1, K1 por K4, K3 por K4, K2 por K4, etcétera, etcétera. Entonces vamos a tener lo mismo, pero va a aparecer una nueva combinación. Y al pasarlo acá va a aparecer entonces K1 cuadrado, más K2 cuadrado, más K3 cuadrado, más K4 cuadrado. Entonces, esa va a ser la única diferencia. Así que pasamos escribiendo, tenemos un menos 2 lambda cuadrado, y debido a que acá hay una simetría que no estamos considerando, será bueno multiplicar también por un 2 factorial. Bien, esos son tan horribles. Mis K parecen cualquier cosa menos K. Aquí no. Ya. Tenemos eso de ahí. Ya. Sí, eso. Y ahora voy a ver, el otro argumento que aparece es, bueno, veamos acá el lagrangiano, son estos de acá, ¿cierto? El phi a la 3 y el phi a la 4. Entonces tenemos menos lambda m cuadrado por phi a la 3. Ya saben cuánto va a dar esto, es muy parecido al que uno ve en clase, entonces tenemos menos lambda m cuadrado, m cuadrado, pero hay que agregarle también el factor de simetría, aquí, ¿cierto? Debido a que tenemos 3 campos, hay que considerar las 3 combinaciones posibles. Y lo que generalmente no pasa, porque siempre esto aparece como dividido siempre aparecen así, como muy convenientemente. Así que oh, esto queda así y multiplicado por nada. Es esto. Y el último término que aparece es lambda cuadrado m cuadrado phi a la 4 medios, que nos va a dar un término menos lambda cuadrado m cuadrado medios por 4 factorial. Y acá están todos los términos como asociados a los vértices. Ah, y me faltan todos ellos, me falta un i. Entonces, en todo esto viene un i acá. I. Entonces, con los factores asociados al vértice, bueno, en verdad, acá tenía 2 vértices, ¿cierto? Tengo uno que da 4 patas y otro que da 3 patas. Así que cuando yo quiera calcular el proceso phi a phi, voy a tener que considerar procesos que involucran el vértice de 3 patas y procesos que involucran un vértice de 4 patas. Bien, vamos a ver primero el de 3. Entonces, voy a escribirlo acá. El factor asociado al vértice de 3 patas, este vértice, voy a escribirlo ahí, tiene que ser una suma de los 2 vértices que hay. Entonces, esto va a ser, ¿cuáles son las 3 patas? Son de acá arriba el phi a la 3 menos i lambda, menos i lambda m cuadrado por 6, ¿cierto? El 3 factorial ahí. Y además tenemos el primero, que es menos i2 lambda. Menos i2 lambda y la suma de los k al cuadrado. ¿Sí? Y voy a ordenar un poco esto de acá. Entonces, fíjense que podemos factorizar por i a la lambda. Y esto de acá queda k1 cuadrado más k2 cuadrado
por 2, más K3 cuadrado, más 3M cuadrado. Y esto tiene esto se ve muy bonito así, y como que ya, esto uno puede escribirlo así. Como que aparecen justo los momentos ahí juntos, como que algo nos va a decir eso, algo nos está hablando, algo nos dice. Así que vamos a poner, lo voy a escribir de esta forma. KI más M cuadrado. Ahí. Bien. Entonces este es el vértice de 3, este es el factor que bota, y en el vértice de 4 consideramos, en cambio, los dos vértices que dan 4 patas, ¿cierto? Que son el de acá, el de phi cuadrado, las derivadas, y el de phi a la cuarta. Entonces, si uno lo junta aquí, lo que da, y voy a factorizar al tiro, tienen en común un factor i menos 4 lambda cuadrado. Acá aparece K1 cuadrado más K2 cuadrado más K3 cuadrado más K4 cuadrado más 3M cuadrado. Y de nuevo esto lo puedo escribir igual que antes. Que es la suma de KI más M cuadrado de I, pero menos sobre un M cuadrado. Entonces queda eso de ahí. Bien, eso es lo que saqué juntando los dos factores de aquí, este de aquí con este de aquí. Sí, recordemos aquí el 4 factorial va a terminar siendo un 12, va a ser 12, ¿no? Y 4 por 3 es 12. Ya. ¿Todo bien hasta acá? Entonces tenemos los factores asociados a los vértices. Lo que tenemos que hacer ahora es ver los diagramas. Entonces tenemos que ver cuáles son los diagramas posibles para este proceso. Fíjense que el vértice de 4 patas tiene un orden mayor que el vértice de 3 patas. El vértice de 3 es lambda y el vértice de 4 es lambda cuadrado. Entonces, viendo a nivel árbol, sin loops, vamos a ver entonces el proceso FIFI, con 3 patas. Entonces los procesos que uno tiene de 3 patas son, bueno, y los conocemos, ¿cierto? Todos los que son así, 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 más, ¿cómo se llama? Así, más uno que es como, ¿cómo era este? Es el otro, uno que va a estar como por arriba. ¿Cómo se dibuja? Ahí, sí. Así, y este de acá, pasa por arriba. Ya, quedó medio feo, pero esos son los tres diagramas de 3 patas. Y esto es lo que estudiaron en clase igual, este es el canal S, ¿cierto? Uno va a esto, así, así. Acá hay un como K1 más K2. Este es el canal S, este es el canal que hay un K1, ¿cierto? Acá hay un K1', entonces esto acá es como K1 menos K1'. Creo que este es el canal T, no recuerdo si era el T o es el U. No me acuerdo cuál es el Ese es el nombre. T. Sí, sí, El T, ¿cierto? Este es el U. Llega acá el propagador interno, buscar con otra letra. El propagador interno es K1 menos K2'. Ya. Entonces tenemos 3 canales. Esos son los propagadores de 3 patas que contribuyen. Fíjense que todos estos contribuyen en lambda cuadrado. Y tenemos también el vértice de 4 que es directo. El único nivel árbol va a ser este. Todos los otros van a tener loops. Así que esto así, 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 así. Y nada, pues ya sabemos cuál es el valor de esto. Lo tenemos anotado acá arriba. Entonces voy a anotar primero los valores para los de 3 patas. Entonces, por ejemplo, para el canal S, bueno, escribamos esto. Tenemos algo así importante acá, es que
En este momento aparecen los K1, K2 y todas esas cosas. Y acá son patas externas, así que están on shell. Todos esos K externos están on shell ya que son externos, son partículas. Y acá también. Entonces acá hay un K1, K2, K1', bueno, está al revés, eso. K1, K2, K2'. Están on shell, así que cuando, por ejemplo, calcule el vértice 4, esta suma de acá va a ser 0, porque K1, K cuadrado más M cuadrado es 0, porque están on shell. Así que el vértice 4, va a ser que ves que ya el tiro va a tener valor I4 lambda cuadrado, I4 lambda cuadrado, M cuadrado. Este es el vértice 4. Me falta ver los vértices de 3, que son los diagramas de ahí arriba. Entonces veamos, por ejemplo, el canal S. Si tengo el canal S, que es así, entonces acá, ¿cuál es el valor de este K1 más K2? ¿Cuál es el valor de este diagrama? Bueno, tenemos un propagador interno y tenemos dos vértices. Por cada vértice tenemos un factor que es el de aquí arriba, ¿cierto? Una suma. Tenemos menos, decirlo así, menos, entonces, ¿cómo era acá? Menos 2i lambda cuadrado por la suma. Y después tengo la suma de momentums y acá voy a escribir cómo escribo esa suma. Entonces hay dos multiplicaciones. Primero el de acá, que me va a dar ¿cierto? K1 cuadrado más M cuadrado más K2 cuadrado más M cuadrado. Que estos son 0 porque estamos en shell. Y además queda un K1 más K2 al cuadrado más M cuadrado. Eso multiplicado por K2' cuadrado más M cuadrado más K1' cuadrado. En este diagrama me perdí un poquito. ¿Qué estás haciendo? Estoy calculando su valor. Y quizás me adelanté un poco, pero Ya. tú sabes la regla de Feynman. Entonces la regla de Feynman me dice que yo tengo dos vértices acá, entonces tengo que poner el valor digamos, del vértice de aquí y multiplicarlo por el valor del vértice de acá. Tengo un propagador interno, así que tengo que multiplicar también por un 1 sobre i de 1 sobre aquí K1 más K2 cuadrado más M cuadrado. Y las patas externas aportan en 1, o aportan en ondas planas, que no importan. Entonces, este es el valor del diagrama. Aquí estoy calculando eso, entonces, digamos, para un vértice vamos a tener este valor de ahí, y para el otro vértice vamos a tener este valor de acá. Ese valor. Todo esto, exacto. Sí. Y ya, ahí te queda más claro, creo. Sí, ahí me enchufé rapidito. Ya. Y todo esto va a estar multiplicado por el factor del propagador. Ya, entonces queda eso de ahí. Y acá de nuevo, como estas patas externas están on shell, esto de acá y esto de acá también es 0. Y finalmente lo que queda es que el valor de este diagrama va a ser menos 2i lambda al cuadrado dividido en i por, fíjense que este factor de acá del propagador va a cancelar uno de los términos de arriba. Así que lo único que va a quedar acá va a ser K1 más K2 al cuadrado más M cuadrado. ¿Sí? O también lo podemos escribir como ¿cómo se dice? I por 4 lambda cuadrado por menos S más M cuadrado. Y este es el canal S, y se imaginan que para el canal T y para el canal U el resultado va a ser el mismo. Nos va a dar por un lado un I4 lambda cuadrado menos T más M cuadrado, y el otro va a quedar menos S menos U más M cuadrado.
¿Sí? Nico, ¿cuáles partículas eliminaste en este caso, para el caso ese, que estaban en shell? Estoy K2', eliminando porque fíjate K1'. que en la fórmula del vértice aparece esta sumatoria acá. Claro, Entonces, en el vértice, en el caso 3, entonces voy a verlo con zoom acá. Para el caso de 3 teníamos esto. Este es el vértice que estamos analizando, por ejemplo. Acá sí, tenemos K1 más K2. Acá tenemos K1, acá tenemos K2. Entonces, en el vértice que era I menos I2 lambda, tenemos un K1 cuadrado más M cuadrado. Este es 0. sí, porque está en shell. K2 cuadrado más M cuadrado también es 0. Y el único que va a quedar va a ser K1 más K2 al cuadrado más M cuadrado. El único que sobrevive ahí. Claro, Y para el otro vértice es lo mismo. El vértice que viene así, que se pega, te va a dar el mismo resultado. Porque esta pata y esta pata están en shell. Así que solamente va a sobrevivir el menos I2 lambda K1 más K2 al cuadrado más M cuadrado. ¿Cachai? sí. Y ahí llegamos a lo de acá arriba. ¿Sí? Y el propagador de acá justo tiene ese término. ¿Te fijas? Este propagador de acá abajo está dividiendo justo en lo que sobra. Ujú. Entonces queda esto de acá. Y lo que digo es que para el caso del canal T y el canal U va a ser lo mismo. Van a ser otros órdenes, pero finalmente como que el único término que sobrevive siempre va a ser el del propagador intermedio. Como en este caso solamente va a sobrevivir este propagador, el término de ese propagador, y acá el de ese propagador. ¿Cachai? Entonces Sí. finalmente voy a tener esos tres términos, yo los puedo sumar, y voy a tener que al final I por... ¿tá? Entonces, ya, voy a ver, primero, ¿cuál fue el primero que calculamos? Era el del 4 vértices, que fue muy fácil porque teníamos esta sumatoria que era 0, porque todas las patas acá están en shell, entonces toda esta suma de momentum va a ser 0, menos m cuadrado, así que nos quedó, perdón, I 4 lambda cuadrado m cuadrado. I 4 lambda cuadrado m cuadrado. Y ahora estoy viendo, sumando el otro, y el otro ya nos fijamos que quedaba, ¿cómo se dice? Lo voy a escribir así, menos 2 lambda i al cuadrado sobre i. Y acá queda menos s, menos t, menos u. Estoy sumando todo eso, más 3m cuadrado, me parece. Parece que sí. Y, y esto de acá, esto debería dar todo 0. Y la pregunta es si da todo Sí, 0. en el rollout te queda- Veamos. ¿Cuánto es esto de acá? Esto es 4 más 4 lambda i, ¿cierto? Porque el i cuadrado queda con ese de i. ¡Ah! Se hace 0, ¿no? ¿Cuánto? Y acá hay una relación. Menos s, menos t, menos u, tiene un valor. 4m cuadrado. Esto es 4 Qué m buen cuadrado, valor. Qué buen valor. o menos, de hecho. O sea, sí, menos, sí. Entonces, esto de acá queda menos m cuadrado. Ah, espérense. Y esto de acá es 0. Lo que queríamos llegar. Ujú. Entonces vemos que al orden árbol esto se anula. Y todas las cosas se anulan. Entonces, estas son las cosas que hay que hacer. En QFT van a tener que hacer este tipo de cosas todo el rato. Calcular diagramas, usar las reglas de Feynman y meter todo. Yo, perdón, me salté como no expliqué nada de las reglas de Feynman, como llegué y las ocupé. Pero básicamente uno ve un diagrama y le agrega los valores. Pues, realmente uno ve el valor del vértice. Lo que no le importa es ver el valor del vértice, ver cuántos propagadores internos hay y cuántos... Y eso, porque las partes externas no aportan. Y da 0. Ahora tengo una pregunta. ¿Sí? Sí, yo tengo una pequeñísima duda, como que, ya, eh,
interpretar el hecho de que tú estés pasando, por ejemplo, de 2 phi, o no sé, pues phi a phi. Ay, se oye muy raro. Pero es la condición de scattering, pues, ¿cómo interpretar eso bien? Porque me imagino que podría haber sido como a priori cualquier cosa, y uno, la verdad, no sé. Phi, eso de ahí. Claro. ¿Cómo interpretáis eso? Eso principalmente tenéis que pensarlo como partículas, sí, literalmente como partícula. Piensa que tiráis ahí va un phi, va el otro phi, acá está el ¿Pasan vértice cosas? exacto, que es como interactúan, Uh-huh. y se van los phi. Ya. Entonces, tú en el fondo estás hablando de Entonces, en este enviar caso, phi, nosotros... preparar phi y detectar dos. Y además detectarlo. Entonces, esto es lo que detectas y esto es lo que envías, lo que controlas. Ya. Y uno lo hace por Perfecto. órdenes. Entonces, mi pregunta es como, esto fue válido a orden lambda cuadrado, y tenía sentido porque finalmente L igual era una teoría libre, disfrazada. Pero ¿qué pasa si yo quiero ver a órdenes más altos? ¿Cómo tendría que ver eso? ¿Seguiría siendo cierto esto válido? ¿O aparecerían cosas? ¿Habría que agregarme al diagrama o no? Primero uno tendría que agregar más diagramas. Uno tendría que agregar también los contratérminos, ya que como, ¿cierto? Los Z, por ejemplo, todo esto son como de orden 1 más el acoplamiento al cuadrado. Siempre son como de ese estilo. Por eso no Uh-huh. aparecían. Entonces uno empieza a agregar estos términos. Y otra cosa que cambia y que no lo vimos es que cuando uno, porque estos son los ZI, pero en el funcional, recuerden que acá aparecía una integral de los campos. Y si uno cambia phi a más lambda phi cuadrado, va a afectar esto de acá. Así que también hay que tener un poco más de cuidado para órdenes más grandes. Eso de ahí. Y son las 7:30. No sé si quieren discutir la otra parte o que es más o menos rápida, pero no sé si lo quieren discutir igual. O estamos bien por hoy. Y quizás responder más dudas de lo que dicen. ¿Qué dicen? ¿Qué es lo que quieren? ¿Están ahí o se me fue el internet? No, si seguimos acá. Estoy procesando lo que acaba de pasar. Si quieren lo podemos discutir desde muy el inicio. No sé si será buena idea. Lo primero fue tratar de determinar cómo era el vértice de esto. Hicimos una discusión, tratamos de adivinar el resultado. La adivinanza fue bastante buena, de hecho. Porque después traté de mostrarlo un poco más formal. Encontré una cosa que sí creo que fue bien útil hoy, es que puse LSZ en el espacio de momentum, espacio de Fourier. También definí lo que eran las derivadas funcionales en el espacio Fourier, donde aparece un factor 2pi elevado a 4. Y nada, pues después le mostré cómo era para el caso fiel a 3, cómo esto calzaba con lo que ya habíamos visto. Que al final dan todos los factores se cancelan, los que no debían estar, y los que sí, y los otros quedan. Y para nuestra teoría, lo único que cambiaba es que aparecía un factor acá que al hacer derivadas funcionales iba a quedar, y como las derivadas funcionales van alternando entre phi1, phi2 y phi3, finalmente son equivalentes, tenía que al final quedar una combinación de cada uno. Y como phi2 y como hay dos que yo puedo intercambiar, este factor de 2 al principio se va. Eso quedamos con esto, que además después mostramos que podía simplificarse de esta forma. Entonces ya sabemos cómo trabajar con derivadas. Y después escribí esta fórmula acá, que según yo le falta un 2pi por ahí, pero es para sacar el valor el factor de un vértice. No sé si la quieren usar o no, creo que vale la pena tratar de ver cómo da. Recuerden acá estas derivadas funcionales de acá van a eliminar todos esos factores como 3 factorial o ese 1 medio que había antes. Todos se van a ir con este término de acá.
Después acá hicimos el tema de la redefinición del campo, vimos que habían más interacciones, determinamos cómo eran los factores asociados a cada una de esas interacciones, haciendo como un poco extendiendo el resultado de la parte anterior. Acá agregamos en el factor, en este de acá de 4 patas, agregamos un factor de simetría, ¿cierto? Aquí, un factor que no había antes. Y nada, y después simplemente hicimos los valores de los vértices, que fue sumar las dos contribuciones. Este es el vértice, este es el otro vértice, y, y después fue cachar que estos eran los procesos que estaban involucrados, los tres, para el vértice 3 teníamos estos tres canales S, T y U, teníamos también el vértice 4, y después fue calcularlo para los vértices, y nos dimos cuenta que como están on-shell, muchas de estas cosas van a ser cero. En verdad los k cuadrados más m cuadrado. Y eso nos dio al final que usamos la relación que cumplen los ST y U, que es que suman 4m cuadrado, y finalmente nos dio que era cero. Y eso fue lo que hicimos. Es como el repaso. ¿Alguna duda en algún proceso, alguna parte? La siguiente pregunta era entretenida, era más con las manos, pero puede que a mí me acuerdo que la tuve en una tarea, así que quizás ustedes también la tengan en una tarea, que es la P3. Entonces, como súper rápido, ¿qué es lo que hay que hacer ahí? Entreténganse haciéndola entretenida. Tienen la energía no de interacciones, G, A, B, C. Acá tenemos tres campos distintos, cada uno tiene un propagador distinto, entonces sería bueno tratar de usar colores. El propagador A, uno puede escribir el propagador B, y también podemos escribir el propagador C. Y estos son el tipo de vértices que hay, y es fácil ver que el valor asociado es I por G. Más o menos directo. Y cuando uno quiere ver procesos, por ejemplo, si quiero analizar, no sé, voy a ver cuál era el primer proceso, era AA hasta AA. Tenemos que empezar a armarlo, entonces el proceso AA hasta AA, a nivel árbol, claro. Dije que no lo iba a hacer y lo empecé a hacer. Entonces aparece A por aquí, aparece A, y tienen que salir A y A. Se busca una forma de conectarlo. Podemos conectar esto sí, quizás, esto sí, y también esto sí. Esta es una posibilidad. O podríamos también calcular esto de la otra forma. Así, así, así y así. Ahora el problema es que este diagrama no es a nivel árbol. Este diagrama tiene un momentum como arbitrario. Yo podría escribir acá un K, salió mágico ahí, que, que es arbitrario. Si yo sumo ese K ahí adentro, la conservación sigue valiendo. Así que es un loop. Hay un loop ahí y voy a tener que integrar en ese K. Por lo tanto, a nivel árbol este proceso es cero. Entonces, y tau de A fuera cero. No hay otra forma de formar de que esto no sea cero. Y por ejemplo, uno que no da cero, ¿cuál era el que no da cero? Creo que era AA hasta BB. Y parece que hay dos de esos que dan no nulos. Todo el resto da no nulos. Entonces, AA hasta BB. Entonces, ¿cómo le puse A? Con azul. Y B le puse en ese otro color. O sea, no sé si azul, lo que sea. Entonces tengo A, y quiero ver B y B. ¿Cómo junto estas cosas? Podría juntarlos directamente acá, por ejemplo. Boom, boom, y acá poner un propagador. Entonces, esto bien dibujado, básicamente es eso de ahí. Uno de los canales, que era el canal T, me parece. Y uno también puede formar, entonces, otro canal quizá. No va a ser, el canal ese no puede ser porque no puedo juntar dos de los A, pero podría formar el canal T, ¿no? Como que vaya por allá, te vaya por así, y así, y así. Entonces acá están estos dos procesos, y este es a nivel árbol, acá no hay loops.
Y uno puede calcular esto de aquí. Hay que multiplicar dos vértices, así que va a quedar un 1 sobre g al cuadrado. Aparece un propagador, así que hay que dividir en i. Y tenemos los dos canales, entonces va a quedar algo así como menos t más... fijémonos que el propagador es tipo C, ¿eh? El propagador es de la partícula C, así que va a aparecer la masa de la partícula C. Más mc al cuadrado. Y bueno, este va a ser uno de los procesos. O sea, si se hacen estos ejercicios, era como bien rápido. ¿Cómo se llama aquí? Este era A, B, B. Y hay otros de esos que también da algo parecido a esto y otros de esos no, hay otros que dan nada. Bueno, eso es lo que lo que puedo alcanzar a hacer hasta ahora. Y eso, no sé si tienen dudas con esto. Tanto que entretenido. Así que, si pueden, hagan la P3 ustedes por su cuenta, mírenla y traten de buscar los diagramas. Sí, ¿se entiende cómo se hace esto? Sí, totalmente. Sí, sí. Y entretenido. Y eso. ¿Alguna duda o alguna consulta? ¿Cualquier cosa? Ah, sí, yo tengo una duda de la tarea. ¿De la tarea No sé 2? si... Sí, me acordé. Déjame abrirla. No, creo que la descargué. Cuéntame mientras la busco. Ya, no, es más que nada si en la P5, en la pregunta que está ahí para la función delta R, tenemos que primero demostrar que delta mayúscula sub R es una función de Green asociada a Klein-Gordon y luego encontrar su representación integral, o se puede hacer al revés. Porque yo encontré unas notas que se hacían al revés, pero igual prefiero preguntar. A ver, Y la idea del ejercicio es que tú vayas como de A hacia B o es más libre. La acabo de abrir. Ya, entonces la P5, Esa, sí. Entonces Klein-Gordon. es como decir, Demuestre que es una función de Green retardada asociada a la ecuación de Klein-Gordon. Y ya, lo que me preguntabas tú es... si tengo que demostrar de A hacia B o puedo como ir jugando como con el orden. Yo creo O sea que- que sería mejor que demostrar la A por separado. ya, ok. Y ahí el procedimiento es, lo que tienes que hacer es que tienes que, al derivar la función de escalón, una vez, bueno, son derivadas respecto al tiempo nomás, te va a tirar una Sí, delta, y cuando derives otra vez, te va a arrastrar la derivada en el tiempo hacia el otro factor, que es claro. el conmutador. Ya. Y Entonces, haciendo uno de básicamente lo que tengo que esos hacer juegos aparece. es solución si soluciona para la parte A nomás. Sí, cuando te dice que muestre con una función Green retardada, es que apliques eso que le apliques A la misma. Klein-Gordon al final eso y que muestres que te da una delta de grafo. Ya. Es solución si soluciona entonces. Eso es lo que hay que mostrar. Perfecto. Ya. Eso nomás, Nico, muchas gracias. Me parece que la... Oye, Nico, ¿Bien? en la última, y no sé si la podéis poner así como para acordarme el enunciado. ¿La P6 o la P7? No, la última, la P8. ¿Esa es la P6? La P6 maldita. Oye, sí. Espérate, que iba a Maldita. preguntar. Ah, ya, en la B, ¿puedo hacerlo como con las manos? Onda, hacer como, decir, del lagrangiano, se cacha. ¿Qué es esto? Me caché igual argumentándolo, pero no hacer todos los cálculos de esas integrales. Sí, podía hacerlo bien con las manos, pues que sea como justificando ahí más o menos. Sí, sí, sí. Pero no es necesario porque como lo que hice hoy igual, pues no... Como Sí. que justificando más o menos. O sea, igual le traté de dar más color hoy día, pero voy jugar harto con eso, pues. Entonces, la expresión de gramática de Z. Pero no sé si acá tienes que hablar de los contratérminos. Era para la A, creo que era. ¿Tenía que decir eso? Ah, no, de hecho, no.
No, eso no. Sí, puede ser No. con las manos igual, o Sí, justificar porque como brevemente. Piensa en lo que hicimos hoy. sí, Quizás lo que hicimos hoy te sirve un poco para justificar más. Po. El caso del sí, Cela 4. sí, sí. Pero eso Pero era como básicamente si tenía que ser como las integrales o se puede justificar como de la manera claro, trata de buena. justificarlo bien, quizás hacer Ya, dibujitos o mostrar las sí, ecuaciones. Ponte tú, no matraquearlas, mostrarlas y como hacer flechitas y decir como esto actúa acá y te da esto y este 4 factorial se ya, elimina y te queda este factor, no sé. sí, ya. Bueno, Sí, algo así. Eh, sí, ¿han hecho algo de la PC? Y la tarea es como larga, yo creo que van a tener que. Yo creo que van a pedir más tiempo ustedes. se asume, Se está asume. asumido ya. ¿La PC le Nico, hicieron? ¿O la, para la P7 tengo una duda. la PC? Sí, sí. Cosita. Sí, la P7 que dice que argumentar que se dé corresponde al factor de simetría, ¿eso más que nada como argumentarlo como por materia o es más matraca? Es con las manos igual, porque Sí, porque yo lo veo y yo lo digo, es como debe ser como con las manos, así como decir, como, es por esto y tal cosa. es como con las manos el problema. Es como que tenéis que explicar bien, quizás dar ejemplos, por ejemplo, como a Ah, qué te ya, sirve refieres. como dar ejemplos. Sí, pues mostrar como qué combinaciones van apareciendo y por qué se eliminan y aparece, ¿cierto? Puede ser el 3 factorial con el vértice. ¿De dónde sale eso? Ese n de ahí, ¿de dónde sale? Vale. Y Perfecto. eso, pero no matraquear. Es que matraquearlo es imposible porque si piensa que, ¿cómo voy a matraquear vértices? Si tenía una expansión de una Claro. exponencial, no tenéis tiempo para matraquear eso como en vida. Tenéis que hacerlo sí o sí como al ojo, igual, como bien justificado para el ojo. Ya. Eso. Eh, Hoy para la P6, que está curse de eso de sacarle soluciones de ondas planas. Cuestiones, sí. No sé qué has intentado. Para la parte A, lo que quiero intentar hacer es como calcular la función de Green, que es dada, y luego ver qué es lo que pasa al integrar, ¿no? Si es que las soluciones quedan como planas. Yo diría que sí, porque las ecuaciones de movimiento igual son bonitas, pero te quedan acopladas. Te voy a Entonces, acoplar. claro, o tal vez estoy revelando mucho. No sé, se ve Ya, que no, están sí, acopladas por este sí, término de acá, pues. Sí o sí. sí van a Y quedar están acopladas. acopladas, y no es un acople tranque, pues un acople como del tiempo. Como Sí, que es te un queda, acople no sé, pues, cinético. claro, te queda como tipo, no sé, pues, doble derivada de un campo igual al otro campo, pero derivada con respecto al tiempo. Y abajo y al otro lo mismo. Son como ecuaciones como típicas, o sea, tipo Klein-Gordon, una con masa igual, una con m igual 0, otra sin Ujú. masa. Pero el tema es que te quedan acoplados en el tiempo. Es que ahí van a tener que imaginarse cosas. Por ejemplo, pueden pensar que si los campos están acoplados, quizás podrían analizar el caso alfa igual 0, que es un caso libre nomás. Y el caso alfa distinto de 0, pensar que, bueno, pensemos que todavía puedo identificar como las partículas por separado. ¿Podré encontrar alguna forma de mezclar estas cosas tal que como que calce todo? No sé si se entiende eso. No, sí, sí, esa es como más la idea, pero te digo que está cursa. Porque así metiendo la ecuación de onda a la función no creo que vaya a llegar a mucho. Creo que está curse de ahí. A menos que busques como especie de modos normales. Yo me acuerdo que lo que traté de hacer cuando me tocó este problema, porque ahora yo sí sé lo que hay que hacer, pero cuando me tocó hacerlo, yo lo que traté de hacer fue hacer como un vector que aparecieran los dos campos, que apareciera como phi y el psi y el phi Curseado. Sí, a mí en un también se me solo ocurre vector. eso. Y tratar Buen de pensar. cuantizar ese con un operador de subida y bajada para ese campo como total. Pero ¿Y eso se puede hacer? Da... es que es como hay que ser como creativo acá. Yo, quizás como No, hint, si no te estoy tratando de sacar lo que hay que hacer, sino como, no, como no, lo que tú dijiste, más que nada, más como por conocimiento general, como que esa se podría hacer. sí, es una forma de enfrentar el problema, porque si al final tenéis que. Piensa que si pensáis que son osciladores armónicos, entonces tenéis osciladores armónicos acoplados, entonces algo. Claro.
Algo así habría que hacer. No. Lo otro que se me ocurrió ahora, quizás si puede hacer una transformación de Lorentz a algún sistema más adecuado, yo creo que no creo que sirva mucho. y, No, no y sé lo si otro es que, lo que te decía vos, quizás pensarlas por separado y ver cómo juntarlas. Ya. Darse un ansatz, entonces. Sí, darse un ansatz. Ya. Y ver cómo, y meter ese ansatz a las ecuaciones y ver si sirven. Ujú. Algo así se me ocurre. Sí. O sea, algo así hay que hacer, en verdad. O hay más formas de hacerlo, quizás. No quiero descartar nada. Pero sí, ¿qué otras cosas hay la pregunta? No, la pregunta uno, igual nosotros hablamos esto en una clase también, me acuerdo. Sí, no, sí, esa no está tan pelúa. Porque al principio la veía súper pelúa, pero en Este es realidad no. el teorema de Wick. Este es el teorema de Wick, el propuesto. Está en el Seretniki. O sea, hay que hacer la matraca, la parte de la matraca del Seretniki que no la hace el. El Peskin también usa una matraca si lo quieren revisar y él lo hace con ordenamiento normal y lo hace con inducción. Te muestra la fórmula general. Ay, qué lindo. Esto lo hicimos en clase y los profes lo puso. Repetir esa matraca, igual está bueno. Pero la repiten ahí. Puede que yo me haya equivocado en algún signo de alguna cosa, estoy pensando, pero este es el momento para que ustedes no se equivoquen. P6, la P7, no sé con las manos, la P8. No, eso. Tampoco, ¿por qué pasan tantas? Porque parte de la P5, ya veo. Pensé que eran 8 preguntas. No sé, creo que son 3 nomás. 3 o Ya, 4. sí. 5, Ya. 6, 7, 8. Son 4. Va a estar largo. Oye, entonces Gonzalo va a hablar como por pregunta, no por tarea. De acá, cada pregunta va a tener una nota y finalmente el promedio va a ser todas las preguntas. No lo sé, voy a hablarlo con él, no lo he hablado. Así que lo Porque voy a eso preguntar, podría significar. pero Perdón. como Clerc hacía algo así, creo, en clásica. Sí, ¿No? eso podría significar que puede haber preguntas que se eliminan. No sé, Claro, digo. claro, podría pasar algo así. Sí. Pero hay que Ahí. hablarlo con él, o yo le voy a preguntar igual. Le voy a preguntar. Ok, Directamente. gracias. Eso, entonces, creo que de los auxiliares, voy a subir un enunciado donde no aparezca la pregunta 3 por si el profe la quiere poner en una tarea, entonces no la ve ahí. Ah, Pero ya, digamos, hice una parte, ya ustedes, háganla, la verdad es entretenido, entretenido. Es corto, no, más de media hora no debería tomarle. De verdad, es bien rápido. A menos que quieran pensarlo bien y buscar diagramas muy difíciles, lógicamente los diagramas son bien fáciles los que se pueden hacer. los de árbol. Sí, no se pueden hacer cosas tan complejas. Ya, pues. Entonces yo creo que de aquí nomás llegamos, ¿no? Hora de... ¿Cómo Hay es? que ir a Sí, comer algo. hora de comer. Sí, gracias por venir. Espero que hayan aprendido algo y nos vemos la próxima semana. Esté muy bien. Adiós. Gracias, Nico. Muchas gracias. Nos vemos. Nos vemos. Adiós. Bye bye. Adiós. Oh. Chao, chao.